Hola, el Señor bendiga a su pueblo y el Señor bendiga a cada particular amigo que en esta hora nos está sintonizando y nos va a sintonizar. En realidad es un privilegio y damos gracias al Señor por la oportunidad que tenemos de poder una vez más traerle hasta la intimidad de su hogar el devocional del día de hoy. Damos una cordial bienvenida a su espacio y queremos invitarle, si usted nos ve por primera vez, mi nombre es Héctor A. Muñoz, pastor de la Iglesia Evangélica Palabra de Fe y Amor y del Ministerio Evangelístico La Voz de la Fe. Si usted nos ve por primera vez, le invitamos a que nos dé un like si le gusta para saber que estamos en contacto. Y si quiere recibir nuestras notificaciones cotidianamente, entonces hay una pequeña campanita por ahí para que usted la toque y le haga tan. O sea, póngale un clic y ese clic estará llevándole las notificaciones cada vez que nosotros subamos un video. Bien, tenemos una página también en Facebook, Héctor A. Muñoz. Usted pone Héctor A. Muñoz y ahí encuentra mi página personal. Y ahí va a encontrar cada particular día palabra de fe, palabra de sanidad, palabra de amor, palabra de consuelo, palabra de sanidad, palabra de Dios en realidad. Todos los días subimos reflexiones para poder mantener al pueblo de Dios con ese estado de ánimo levantado, que es lo que el Señor quiere. El Señor no quiere cabezas bajas, no quiere alicaídos, perniquebrados, sino que quiere que sus ovejas en realidad estén rebosantes, contentas, así como dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me llevará y junto a aguas de reposo me pastoreará. Gloria a Dios. Bien, entonces si usted quisiera llamarnos, nuestro número telefónico es 956-453-0667. Estamos ubicados en la ciudad de Bastrop, en el estado de Texas. Bienvenidos entonces, y vamos a entrar de lleno, dicho todo esto, al estudio de la palabra. Bienvenido a su devocional del día de hoy. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la parábola del crecimiento de la semilla. Otra parábola, fíjate. No ha terminado el Señor, porque ¿se acuerda que dijimos después de la parábola del sembrador? También les dijo, dice en el verso número 21, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Y luego, seguidamente, en el verso 24, les dijo también y les aventó la parábola: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se añadirá a vosotros lo que oís. Otra parábola. Y ahora sigue el Señor conversando, y en el verso número 26 del capítulo número 4 del Evangelio según San Marcos, dice: parábola del crecimiento de la semilla. Y para empezar dice: decía además. O sea, yo tengo varios días de estarles predicando cada particular parábola en 2 o 3 partes, porque pues no lo quiero hacer demasiado largo en realidad, porque de acuerdo a las estadísticas que me presenta Facebook, hay gente que tarda 3 segundos ahí en el mensaje, o es decir, en la página. Uno para entrar, otro para ver que se está hablando de Dios y otro para salir. ¿Ve? Entonces, si hacemos mensajes, tengo mensajes de 45, de 1 hora o hasta más en YouTube, pero son muy pocas las personas que los ven, porque son demasiados largos, ¿ve? Y entonces no queremos eso, sino que queremos que usted, en esta época tan difícil que estamos viviendo, en estos días tan extraordinariamente malos, porque son días malos, usted pueda tener en su casa el alimento
de la palabra de Dios, porque es menester y es necesario que nosotros vayamos cada particular día delante de la presencia del Señor en oración, pero también que alimentemos nuestro ser interior, nuestra alma, con la gloriosa palabra del Señor. Ese es el alimento realmente de cada día del cristiano, porque usted come todos los días, desayuno, almuerzo y comida. Y algunos desayuno, refacción a las 10, almuerzo a las 12, refacción a las 4, café con pan, y luego a las 6 de la tarde, y si se descuidan a las 9 de la noche, antes de irse a acostar. Entonces, come todo el día, por decirlo de esa manera, pero me pregunto yo, ¿cuántas veces come su espíritu en el día? ¿Cuántas? A veces ni en toda la semana, tienen ahí total ayuno el espíritu en toda la semana, y por eso es necesario y es menester, y nosotros los pastores de todo el mundo nos estamos preocupando por llevar a través de las redes sociales, a través de todos los medios posibles, habidos y por haber, la gloriosa palabra del Señor, para que el pueblo de Dios, que ahora está en cuarentenado y está encerrado, no se quede sin el alimento. Así es de que pues le agradecemos. Yo personalmente, usted debería de hacerlo, porque si es oveja, agradézcale infinitamente a su pastor, que de una o de otra manera se las está ingeniando. ¿Cómo llevarle la comidita a su alma? ¿Cómo llevarle la palabra para que su alma pueda alimentarse cada particular día? Gloria al Señor. El Señor bendiga a todos los pastores que con toda sinceridad, con todo amor, están alimentando a sus ovejas a través de las redes sociales y a través de los sistemas tecnológicos que están existiendo. La tecnología nos está ayudando ahora en esta oportunidad. Bien, hablemos de la parábola entonces, la parábola del crecimiento de la semilla. Y dice en el capítulo número 4 y verso número 26, dice, y decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Gloria al Señor. Bien, vamos a empezar. Le decía yo que de poquito en poquito le vamos dando, pero aquí parece que el Señor, desde que empezó en la parábola del verso número 1 del capítulo número 4, toda la parábola, y luego le siguió con la otra parábola, y luego la otra, y luego otra parábola. Ya van 4 parábolas y parece que le está hablando a la mismísima gente por la forma en que el evangelista traza cada particular parábola. Le está hablando a aquella, o sea que el Señor se ha de haber aventado unas 3-4 horas predicándole a la gente. El Señor nunca se cansaba de predicar, nunca se vio cansado de predicar. Él siempre, donde estaba parado, andaba enseñando, predicando, echando fuera demonios, trayendo gente para sanarla de todas sus enfermedades, enseñándoles el reino de Dios por medio de parábolas. Fue una situación tan extraordinaria que no ha existido sobre la faz de la tierra otro hombre que haya podido desarrollar la labor que nuestro Señor Jesús hizo. Así es de que en la parábola del sembrador que vimos anteriormente, pues nos enseñaba y nos enfatizaba la responsabilidad humana frente a la predicación de la palabra, la necesidad que tenemos de oír seriamente la palabra del Señor, no como una diversión, como hay gente que dice, yo pongo la Biblia en la noche en cassette, porque, qué bonito, qué rico me duermo, ni siento cuando me duermo y se queda encendida la casetera o el teléfono. ¿Ve? No, la Biblia no es para dormir, no es somnífero, no es pastilla para dormir. La Biblia es para que nos despertemos a un mundo espiritual que realmente existe. ¿Ve? Así es de que
nosotros tenemos una responsabilidad grande. Cuando predicamos la palabra, y la oveja tiene una responsabilidad más grande todavía, porque tiene que oír la palabra para alimentar su alma, pero aparte de eso, ponerlo en práctica. Así es de que en esta parábola se destaca el crecimiento de la semilla por el poder de Dios a través de su palabra. Así es de que esto es realmente muy importante, ver la escritura en su conjunto para no hacer énfasis indebidos en algunas partes de la escritura. Por ejemplo, si solo tuviéramos en cuenta la parábola del sembrador, pues a nosotros nos parecería que la salvación es algo que nosotros nos ganamos por nuestra propia decisión, pero esta parábola pone el contrapunto para recordarnos que la salvación, oiga bien, es el resultado de la obra sobrenatural de Dios realizada por su Espíritu Santo a través de su palabra, que es lo que estamos haciendo ahorita. Bien, entonces, seguramente la parábola representa al Señor Jesucristo. En esta parábola, la interpretación que le vamos a dar, predicando la palabra durante su ministerio público, antes de que Él se fuera para allá, para el cielo. La semilla sembrada empieza a crecer en forma muy misteriosa, y eso lo sabemos, más lo saben los agricultores. Nosotros lo sabemos porque de vez en cuando sembramos algo, pero es bastante imperceptible la forma en que nace una semilla, cómo empieza a brotar. Pero la semilla de la palabra de Dios sembrada siempre va a crecer victoriosa. Y finalmente, después de un tiempo indeterminado, se desarrolla una cosecha de verdaderos creyentes que son llevados allá al granero celestial, allá a la patria celestial. Esa es una posible interpretación. Pero hay otra. Otra interpretación sería que el sembrador se refiere a los creyentes que predican la palabra que crece en los corazones sensibles hasta que son llevados al cielo por medio de el arrebatamiento de la iglesia o por medio de una muerte natural, o también puede ser otra clase de muerte, ¿no? Pero muerte física. Así es de que el reino de Dios, en la parábola del sembrador vimos que el reino se extiende por el acto de sembrar la semilla en la palabra o de la palabra. Y aquí vemos que el reino crece de una manera oculta por el proceso interno de la germinación de la semilla. También, si observamos detenidamente, aprendemos que el Señor enseñó que el reino de Dios no se manifestaría de una manera inmediata, así, ¡pram!, ya está el reino de Dios, sino que lo iba a hacer según el horario que Él ya tenía establecido por Él mismo. Así es de que, del mismo modo que la semilla sembrada no da fruto inmediatamente, este concepto del reino chocaba frontalmente con las expectativas que tenían los judíos de aquella época, puesto que ellos esperaban el reino exterior. Ellos esperaban que viniera alguien como un generalazo de aquellos que iba a organizar un ejército inmediatamente y que iba a confrontar a los romanos y que iba a venir con mucha ostentación, con mucha pompa, y que de forma inmediata iba a establecer el gobierno del reino. O sea, cuando viniera el Mesías que ellos estaban esperando, fíjense, y hace más de 2000 años, y todavía tienen la venda en los ojos porque lo siguen esperando. Qué terrible, qué tremendo no haber reconocido a su propio Mesías. Así es de que la parábola también muestra, mejor dicho, nuestra atención sobre un hecho
innegable que el avance del reino no depende del hombre, que de hecho no llega ni siquiera a entender la forma en que la semilla puede crecer. Nosotros no entendemos todavía. Bueno, ahora ya existe, pues ha crecido la ciencia en una manera extraordinaria y han visto ya con cámaras infrarrojas y toda la situación cómo se desarrolla una semilla y cómo va a crecer. Hace 2000 años no. Por eso dice, crece sin que se sepa cómo, dice en la parábola. Pero para esto existe el labrador. El labrador es el que trabaja la tierra, ¿ve? Y la tarea de esta persona en esta parábola consiste en sembrar la semilla y luego esperar que dé fruto y cortar el fruto o cegar al final. Y entonces nos podemos dar cuenta que un labrador hace mucho más que esto, no solamente sembrar y esperar a que crezca. Pero el énfasis de esta parábola está en el hecho de que el labrador no puede hacer nada, oiga, nada, para que la semilla crezca. ¿Ve? Él la siembra, la cuida, pero no puede hacer nada para que inmediatamente salga y la semilla crezca. Poniendo entonces en evidencia la impotencia de nosotros los seres humanos en el crecimiento del reino de Dios. Nosotros no podemos hacer nada, absolutamente nada físico para que el reino de Dios crezca. Todo es a través del Espíritu Santo de Dios, del poder de Dios. Entonces, esta parábola nos enseña también que la responsabilidad del sembrador es cierto que no tiene poder sobre el crecimiento de la semilla, como acabamos de decir, pero sí puede, oiga bien, sí puede y debe de sembrar. Está hablando con todos los que predican la palabra y todos los hermanos que ya tienen conocimiento, sí pueden y deben de sembrar, dice. Y entonces de esta manera hay un tiempo adecuado para sembrar en el campo. Y también podemos decir que hoy en medio de toda esta situación difícil, en medio de este tiempo tremendo, es un tiempo para sembrar la palabra de Dios. ¿Ok? No olvidemos entonces que el trigo no nace donde la semilla no ha sido sembrada. El trigo va a nacer a donde la semilla va a ser sembrada. Y esta es la razón entonces por la cual Cristo escogió a 12 para enviarlos a predicar. Luego mandó a 70 también para predicar. Y finalmente todos sus discípulos salieron y se regaron y se fueron a predicar por todas partes. Mientras que los reyes de este mundo preparan y envían soldados para diferentes partes del mundo y todos hacen sus barricadas y todos hacen sus fronteras y ponen ejército aquí, ejército allá. Lo extraordinario es que nuestro Señor Jesucristo, en lugar de enviar soldados, está enviando predicadores, porque nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, sino es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de los aires en las regiones celestes. O sea, no estamos cuerpo a cuerpo, sino que nuestra lucha es espiritual, de carácter completamente espiritual. Así es de que también esta parábola, estoy introduciendo la parábola, nos recuerda las diferentes etapas que desarrolla el trabajo del labrador. Podrá haber algunos días en que todo lo que va a hacer es sembrar, 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 sembrar. Y luego habrá otros días en que lo que va a hacer es esperar, 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 porque no puede hacer nada. Pero vendrán otros días también en los cuales tendrá que meter la hoz y entonces él va a cegar. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, ¿a qué se hace referencia la semilla en esta parábola?
Por la parábola, fíjese que desde aquí estamos sacando la parábola del sembrador, así es de que si no la ha oído, no la ha oído, regrésese unos cuantos capítulos para atrás y busque el video de la parábola del sembrador, porque fue la base para todas las parábolas que están saliendo. ¿Ve? Entonces, en la parábola que predicamos acerca del sembrador pudimos identificar la semilla con la palabra del Señor o con la palabra de Dios. En el libro de Marcos, capítulo número 4, y en el verso número 14 dice, el sembrador es el que siembra la semilla. Y esto está bastante interesante porque la palabra tiene en sí misma el secreto, fíjese bien, la palabra tiene en sí misma el secreto de crecimiento. Tiene el poder divino la palabra para que nosotros nazcamos otra vez. ¿Sabía usted que tenemos que nacer de nuevo? Allá Nicodemo, uno de los grandes maestros de las sinagogas y del sínodo donde él funcionaba con los rabinos y todos ellos, los fariseos. Él era un gran maestro, Nicodemo, pero cuando fue a hablar de noche, y fue de noche y a escondidas, porque él le llamaba la atención cómo este hombre predicaba y decía grandes cosas. Y entonces el Señor le dice, Nicodemo le dice, tienes que entender que hay que nacer de nuevo. Y este gran maestro le dice, pero ¿cómo? Si ya siendo viejo, ¿cómo me voy a meter nuevamente en el vientre de mi madre? Y el Señor dice, no estás entendiendo, Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Y entonces Nicodemo posiblemente todavía se quedó dándole vueltas, porque una persona que tiene mucho conocimiento analiza demasiado y por eso le cuesta creer. Y el Señor lo que le estaba diciendo es que tenía que nacer otra vez. Y por eso es que el apóstol Pedro, cuando él escribe allá en su epístola, en la primera de Pedro, y en el capítulo número 1 y el verso número 22, Pedro 22, dice la palabra del Señor, oiga, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo, oiga bien, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, renacemos por la palabra de Dios que permanece para siempre. ¿No le parece interesante que la palabra de Dios tiene todo lo necesario? Porque allá en el libro de Santiago, capítulo número 1, verso 18, dice la palabra, Él, o sea Jesús, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, quiere decir que la palabra tiene poder para ayudarnos a crecer también. Nuevamente Pedro, en su primera epístola, capítulo 2, verso 1 y 2, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, oiga, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. O sea, nos estamos dando cuenta que la palabra del Señor tiene todos los nutrientes necesarios para que aquel que nace de nuevo no se marchite, no se enjute, no se ponga amarillo, no se ponga argeñado, decimos en nuestros países. Todo lo que le acabo de decir es posible porque la palabra de Dios dice que es viva. Voy a leerle,
Hebreos capítulo número 4 y versículo número 12. Oiga bien lo que dice, lo que es la palabra del Señor. Perdón, y dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! Esto está tremendo, señores. Si usted le pone atención, entonces usted va a saber perfectamente bien que cuando usted viene al Señor y es alimentado con esta gloriosísima palabra, ese es el propósito de la palabra, porque nos está enseñando el crecimiento, cómo es el crecimiento de una semilla. Y la palabra del Señor, el sembrador es Jesús, la semilla es la palabra que cae en nuestros corazones. Y ahora dice Juan, el evangelista, en el capítulo 6, verso número 63, dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Quién está hablando aquí? El Señor Jesús, y les está enseñando que lo que da vida es el espíritu, y las palabras que Él está hablando son los nutrientes que le van a dar la vida, porque dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cada vez que usted escucha la palabra del Señor, amigo que me esté escuchando, hermano que me escucha, cada vez que usted escucha la palabra del Señor, deje de hacer lo que está haciendo. No se ponga a ver la televisión y a decir aleluya, gloria a Dios y lavando los sartenes y moviéndose en la cocina. No, siéntese, ponga atención, agarre papel y lápiz y agarre su Biblia y escriba, porque la palabra de Dios son las que dan espíritu y dan vida, dice la palabra. Ahora, el labrador, o sea, el sembrador, debe de tener confianza y esperanza en el poder glorioso que tiene la palabra de Dios. Vale la pena en realidad predicar y vale la pena enseñar. A veces uno como predicador se siente un poquito frustrado porque lo oyen a uno como oír llover, pero no caigamos entonces en el error de vaciar el contenido del mensaje de la palabra de Dios porque nos parezca muy duro de oír. Y aquí vamos a entrar en un tema muy tremendo. Y vamos a utilizar la palabra de Dios solamente para acariciar los oídos de la gente. ¿No ha oído eso? ¿No ha oído que hay iglesias donde no se predica del pecado porque se molesta la feligresía? Yo he oído testimonios de pastores donde la persona, no todas, no, pero una de las que más diezma, después del servicio lo estaba esperando y le dijo, hermano, por favor, no predique esa clase de palabra. Ya no es tiempo de estar predicando acerca del pecado. Hay muchas cosas de qué predicar, hermano. O sea, no quieren oír, se molestan. Si les habla del infierno, no quieren oír mensajes del infierno. Eso no existe, dice. Dios no puede ser tan cruel. Dios ama su creación. No, no es así. Cuando nuestro Señor Jesucristo se puso a enseñar la parábola, ya la vamos a ver más adelante, por eso no se la voy a explicar hoy porque es muy rica, muy hermosa y lleva tiempo. Pero cuando Él se puso a predicar la parábola del rico y Lázaro, estaba usando elementos terrenales, naturales, estaba usando una historia humana para enseñarnos la lección de que un infierno existe, y es tan literal como esta mesa que acabo de tocar, el infierno. Y no creo yo que Jesús, oiga bien, ¿por qué? Porque muchos han dicho, no, ese es
es una parábola, eso es solamente una analogía, no hombre, eso es, cualquier cosa le ponen, pero no quieren creer que existe el infierno. Y entonces yo me pongo a pensar, Dios se hizo carne, nació en un cuerpo humano, Dios hecho hombre a través de Jesucristo, vino para echarnos un rollo del infierno, el cual en realidad no existe. ¿Cómo la ve usted? ¿Dios echándonos mentiras? No, Dios no nos echa mentiras de ninguna clase, en ningún momento y en ninguna cosa. Porque entonces estaríamos creyendo en un Jesús mentiroso que nos vino a contar historietas tan buenas como las de Walt Disney. Yo creo definitivamente que todo lo que salió de la boca de Dios, por eso le dijo él al diablo cuando lo tentó allá en el desierto, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque la palabra es verdad, aleluya. Gloria a Dios. Qué cosa más tremenda. Así es de que allá en segunda de Timoteo podemos encontrar algo. Podríamos seguir hablando de eso, pero mejor vamos a entrar en la palabra porque más adelante vamos a ver otro tópico. Dice el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo, que era un pastor más joven todavía, le dice: toda la escritura es inspirada por Dios, para empezar, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué? Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. O sea que las escrituras te perfeccionan, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, las escrituras te preparan. ¿Cómo vas a estar preparado si nunca oyes la escritura y cuando vas a la iglesia vas por compromiso? Cuando le pones atención y empiezas a escudriñar las escrituras, porque el Señor le dijo a los fariseos, le dijo, escudriñad las escrituras porque os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y luego les dice, y eso era lo que no les gustaba y les retorcían los intestinos cuando Él les decía así, porque ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, más claro, yo creo que no canta un gallo, dice el dicho. Así es de que al escudriñar las escrituras te das cuenta que te preparan para la buena obra, y toda buena obra, dice la palabra del Señor. Bien, entonces yo creo definitivamente que el corazón de los pecadores van a proceder al arrepentimiento cuando se les predique una palabra con el poder glorioso del Espíritu Santo. Allá el Señor les dijo, cuando Él ya estaba a punto de ascender, les dijo, regrésense a Jerusalén y no se muevan de allí hasta que venga sobre ustedes el poder de lo alto. Y ahí estuvieron 10 días encerrados completamente, posiblemente hasta en ayuno los 10 días, esperando el poder de lo alto. Y ahí estaba María, la madre de Jesús, María, su hermana, estaban todos los hijos de María, estaban los apóstoles, estaban discípulos, habían 120 allí esperando. Y cuando recibieron el poder de lo alto, ¡oh, qué cosa más hermosa! Porque en este pasaje nos dice que después de que fue investido del Espíritu Santo, Pedro se paró y les predicó, pero tan tremendamente, con un poder de convicción, que todos se compungieron. Les dijo, al oír esto, dice, se compungieron de corazón y dijeron, a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos?
O sea, cuando les dijeron, ustedes mataron al Mesías, ustedes les crucificaron, el que venía por nosotros a enseñarnos. Y cuando ellos oyeron, le dijeron, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y esa vez se convirtieron 3,000 y la otra vez 5,000, porque Pedro, después de que recibió el bautismo del Espíritu Santo, se volvió un hombre tremendo para predicar la palabra de Dios y no le tenía miedo a nada. De por sí Pedro era un hombre muy arrojado, ¿ve? Y muy tremendo. Y ahora con el poder del Espíritu Santo él le predicaba hasta el mismo diablo si se le ponía enfrente. Así es de que, bien, miremos el crecimiento de la semilla, cómo crece la semilla. Es el poder interior del Espíritu Santo el que va a empezar, el que va a proceder el inicio del crecimiento, el proceso y la terminación de la obra. Nosotros no sabemos en realidad cómo actúa el Espíritu. La verdad, no sabemos cómo trabaja el Espíritu. Por medio de la palabra, para cambiar un corazón, regenerándolo. ¿Cómo es que una persona que se dice malo, yo soy malo, pero de los malos, entrega su vida al Señor, ha hecho cosas terribles y, en fin, malo? Pero ahora empieza a escuchar la palabra. ¿Cómo hace el Señor para trabajar con ese corazón duro que no le entraba la semilla, no le entraba la palabra, y se va transformando y le quita al Señor ese corazón empedernecido y ahora le pone un corazón de carne, y aquel hombre tan terrible, surge un cambio extraordinario en su vida? Y ahora lo vemos parado en un púlpito, predicando la palabra del Señor, con una compasión tan grande por los perdidos, orando por los enfermos, libertando a los demonios. ¿Cómo hizo Dios eso? No lo sabemos cómo trabaja eso, pero lo que sí sabemos es que el crecimiento no es inmediato, puede ser lento tal vez, pero es continuo si estás oyendo la palabra constantemente. Una vez que germina la semilla de la salvación en el corazón de un hombre, nada la va a impedir que su desarrollo crezca. Nada va a impedir que la obra de Dios crezca. Y esto es maravilloso, porque el apóstol Pablo estaba tan convencido de esto, y lo dice en Filipenses, en el capítulo número 1 y en el verso número 6, dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, gloria a Dios, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, cuando una persona recibe a Cristo en su vida como su único y suficiente Salvador, desde ese momento que el Señor lo rescata, empieza esa semilla que fue sembrada, empieza a crecer. Y hasta que la hace germinar. Y cuando la hace germinar, que ya sale de la tierra, Él la va a hacer crecer hasta el día que dé fruto. Bendito sea el nombre del Señor. Porque dice la palabra que, ahí dice claramente, que lo que Dios empieza, que lo que Dios comienza, Él no lo va a dejar a medias jamás. Todo lo que Dios empieza, lo va a terminar. Así como está terminando ahorita mismo está terminando con un programa que Él ya tiene, que son los días finales del mundo. Y todas estas cosas que están pasando están programadas, y Dios está dejando que los hombres hagan tantas cosas como mutar y mutar virus y matar gente, ¿no?
Los que no quieren oír, que no oigan. Pero el que quiere oír, que preste atención. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, dijo nuestro Señor Jesús. Así es de que, por mucho que se esfuerce el enemigo, el diablo, por mucho que se esfuerce por impedir que se desarrolle la obra de Dios sobre la faz de la tierra, no va a poder hacer nada. Así como dije, no va a poder, no va a poder hacer nada. Dije N-A-D-A, nada. Aunque ponga en actividad todos sus demonios del infierno, aunque ponga en actividad todos sus espíritus inmundos y todos sus espíritus chocarreros y todo lo que quiera, el plan de Dios va a seguir adelante y nada ni nadie lo va a poder parar. Diga gloria a Dios ahí donde está. Yo no lo oigo, pero el Señor sí le va a oír y le va a ver. Fíjese que durante siglos, a pesar de todas las cosas que han pasado siglos atrás, estoy hablando de siglos, muchos años, nadie ha podido ahogar la palabra de Dios. Nadie ha podido apagar y ahogar la semilla del Evangelio. Se han hecho muchos intentos para destruirle, pero fíjese bien, ni las persecuciones del Imperio Romano, ni la Inquisición que existió de la Iglesia Católica, la persecución que hizo contra las iglesias evangélicas, ni la persecución que hoy existe, porque esto que está pasando ahorita es una verdadera persecución, de una manera diferente, pero ¿cómo es eso que se cierran todas las iglesias y dicen que es esencial la palabra de Dios, pero las iglesias siguen cerradas? ¿Cómo es eso que nos ponen una mascarilla para que no podamos hablar? Esto de ponerse una mascarilla aquí es un signo de cállate y no digas nada. No tienes derecho a hablar. Ni voz ni voto. Qué terrible, ¿no? Así es de que, como quiera la palabra se está predicando. De cualquier modo, nosotros estamos llegando a veces, no solo a nuestro alrededor, sino a otros países. También han tratado de ahogar la semilla introduciendo herejías destructoras en la iglesia. Han hecho divisiones. Hay gente que entra subrepticiamente, se cuelan en las iglesias haciendo una pantalla de tremendos siervos de Dios y todo lo que van a hacer es a dividir la iglesia. Alguien dijo por allí, vamos a destruir a la iglesia evangélica y si no podemos destruirla, por lo menos le vamos a hacer mucho daño. Y eso lo dijeron allá arriba. Así es de que yo creo definitivamente que ninguna cizaña ha podido con el crecimiento de la semilla que sigue dando fruto y seguirá dando fruto hasta el día de Jesucristo, dijo el apóstol Pablo en el libro de Filipenses. No hay nada tan poderoso, no hay nada tan tremendo como el crecimiento. Un árbol no puede quedarse estancado, aunque nazca a la orilla del camino o cerca de una banqueta. Cuando el árbol crece, quiebra la banqueta. ¿No ha visto usted cómo se levanta todo el concreto? Y es puro hormigón, es puro concreto, pero lo hace por el poder del crecimiento. Así es de que una planta puede asomar su cabecita verde en un camino de asfalto y al final, si no es pisoteada y puede crecer, va a romper el asfalto. Así es de que yo creo definitivamente, santo Dios, me emocioné. Vamos a dejar esto hasta aquí, hermanos, que el Señor les bendiga y mañana continuamos y vamos a ver cómo la palabra de Dios crece sin forzar el crecimiento. La palabra de Dios va a crecer y no va a parar de crecerte. Por eso quiero decirle, hermano, que la palabra de Dios, cuando cae en el corazón de una persona que no conoce a Cristo, si tiene su corazón suave
va a cambiar su vida. Va a cambiar, Dios le va a cambiar completamente la dirección para donde va. Si va para el sur, el Señor le va a dar vuelta y lo va a llevar para el norte. No a medias tintas, sino completamente. Porque Dios no hace a través de Jesucristo medias salvaciones. Dios te salva y te salva completito. Si hay amigos que me están escuchando, yo les invito, por favor, yo les invito, para que reciban a Jesús en su vida, para que cambien su manera de pensar y que se advoquen a la Escritura, porque esta palabra es la que les va a dar el crecimiento para poder llegar a la vida eterna. Haga una oración de fe conmigo. Yo no puedo terminar sin entregarle a usted una oración de fe, sin invitarle a usted a que ore conmigo. Diga: Señor Jesús, yo entiendo, Señor, que soy un pecador, que estoy caído de la gracia y que necesito un redentor. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, a mi corazón, para hacerte Rey, Señor y Salvador, único Salvador de mi existencia y de mi vida y de mi alma. Perdona mis pecados, perdona mis errores, perdona mis iniquidades, pídale perdón por todo. Usted sabe qué es lo que ha hecho. Lávame con tu sangre, Señor, y te suplico que escribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, porque dejo de ser criatura y ahora, Señor, soy un hijo tuyo. Amén. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. Esto se puso tan bueno que ni siquiera me fijé en el reloj, pero mañana los esperamos en el devocional del día de hoy. Hasta pronto y a crecer en la palabra de Dios. Bendiciones, hermanos y amigos. Bendiciones a mi querido pastor Juan Morales, Enrique Domingo Jerónimo. Bendiciones, hermano. Bendiciones a mi querido amigo y hermano Noel Navarro. Gloria a Dios, varón, que el Señor te bendiga mucho. Y a mi querido siervo Andrés Arreguín. Bendiciones, hermanos. Hasta pronto.